Entonces, bueno, miren, caramba, señores, miren, se va a cumplir un año de la guerra. Se va a cumplir un año de la guerra. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre ella. La guerra es una tragedia siempre. Recordaba lo que decía Immanuel Kant recientemente, que dice, bueno, después que un conflicto arranca, ya no hay ni una parte buena ni una parte mala. Hay intereses de ambas partes y el desarrollo de la guerra lo define. Eso dice Immanuel Kant. Pero la guerra siempre es una tragedia. La define, por ejemplo, uno de los militares, digo uno, pero debe ser el que más, el general Butler, que es el militar hasta ahora más condecorado de los Estados Unidos y que en más guerra ha participado, y por eso todas sus condecoraciones. Él al final escribió un libro haciendo reflexiones sobre la guerra. Y él dice lo siguiente, el general Butler, en ese libro, que se titula La guerra es como un desastre, o la guerra es un chanchullo, etc. La guerra es un fraude. Siempre lo ha sido. Posiblemente el más antiguo. Fácilmente el más rentable. Seguramente el más vicioso. Es el único internacional en alcance. Es el único en el cual los beneficios se miden en dólares y las pérdidas en vidas humanas. Es efectuada para beneficio de unos pocos, a expensa de la mayoría. Unas pocas personas hacen inmensas fortunas con la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, al menos 21,000 personas se hicieron millonarias o milmillonarias en los Estados Unidos. ¿Cuántos de estos millonarios de la guerra llevaron un fusil a la espalda? ¿Cuántos de ellos cavaron una trinchera? ¿Cuántos supieron lo que significa estar hambriento en un refugio infestado de ratas? ¿Cuántos pasaron noches de pánico sin dormir, agachados, evitando granadas, esquirlas y balas de ametralladoras? ¿Cuántos de ellos pasaron el golpe de bayoneta de un enemigo? ¿Cuántos de ellos fueron heridos o murieron en combate? La guerra permite a las naciones hacerse con más territorio. Si resultan victoriosas, el nuevo territorio inmediatamente es explotado por unos pocos, los mismos que consiguen dólares con la sangre de la guerra. El pueblo es quien paga la factura. Eso dice el general Butler, que es uno de los generales más condecorados de los Estados Unidos, y narra parte de su experiencia. Incluso él cita en ese libro, el general Butler cita a la República Dominicana. Él dice lo siguiente, para finalizar con la cita de él: he servido durante 30 años y 4 meses en las unidades más combativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en la Infantería de Marina. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo este tiempo de bandido altamente cualificado al servicio de las grandes empresas de Wall Street y sus banqueros. En una palabra, he sido un pandillero al servicio del capitalismo. De tal manera, en 1914, afirmé la seguridad de los intereses petroleros en México, Tampico en particular. Contribuí a transformar a Cuba en un país donde la gente del National City Bank podía birlar tranquilamente los beneficios. Participé en la limpieza, entre comillas, de Nicaragua en 1902 a 1912 por cuenta de la firma bancaria internacional Brown Brothers. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros norteamericanos, aporté a la República Dominicana, entre comillas, la civilización. Y por ahí sigue. Quería llegar hasta la cita que él hace en su libro sobre la República Dominicana. Entonces sí, la guerra es una tragedia. Esta guerra pues se desata por viejas razones.
viejas razones. Esas razones, si se quiere, vienen desde Hitler, porque lo que ha dicho Zbigniew Brzezinski, que para poder dominar el mundo, que la clave del dominio del mundo, aunque ya el mundo se ha transformado un poco, pero la clave del dominio del mundo es el dominio de Euroasia. Entonces, eso era lo que quería Hitler. Hitler buscó el dominio de Europa, pero con la parte de Asia, que es la parte rusa hasta los Urales, pues tratar de convertirse en la gran potencia, en la cabeza de un imperio euroasiático. Eso fue lo que aspiró Hitler. Desde luego, fracasó porque terminó en confrontación con parte de Europa y con los Estados Unidos. Después de la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos ha acentuado su dominio euroasiático y ha acentuado el dominio euroasiático promoviendo una mayor otanización de todo el entorno que hoy rodea a Rusia. Rusia ha querido en cierta medida la palabra, ha querido tener un papel en el reordenamiento de lo que se discute. Y entonces lo ha hecho a través de esta guerra. Creo que a Putin las cosas le terminarán saliendo de manera similar a Hitler. ¿Por qué? Porque él llegó sin aleccionarse de la historia, más allá de donde podía llegar, pero además creo que él se entrampó. Y voy a explicar en qué creo que él se entrampó. Cuando digo que tienen similitud, bueno, Hitler le va bien, invade a Austria, perfecto, en el interés de buscar un dominio euroasiático, después a Checoslovaquia, perfecto. Hasta ahí, si él se queda ahí, hoy en la historia se le reconocería como el gran unificador de toda la nación alemana. Y habría fortalecido un imperio alemán después de las humillaciones del imperio alemán. Hitler, en el caso de Putin, bueno, Putin le va bien en Georgia. Incluso ahí creó dos pequeñas repúblicas que nada más las reconoce Rusia, pero le fue bien en Georgia. Le fue bien en Chechenia, aunque duró el conflicto un poquito más allá, y le va bien, relativamente bien, en Crimea. Entonces, es evidente que ya hay una unión, una Rusia que se plantea de regreso en la comunidad internacional buscando que se le tome en cuenta. Pero de ahí él se siente en capacidad de lanzar la guerra contra Ucrania. Yo creo que ahí incurre en un error que no es de él. Ese error históricamente ha sido muy común. Es decir, como las fuerzas mías son muy superiores a las fuerzas del país que yo voy a invadir, este es un conflicto corto. Y en corto tiempo yo presento resultados. Bueno, ahí se deslizó. Y ahí fue que no tomó en cuenta algunas experiencias históricas. Porque usted la puede coger al azar desde la guerra del Peloponeso, de los persas contra Atenas, que la desarrollan porque creen que es una guerra corta y de resultados en poco tiempo. En definitiva, las cosas no resultaron tan así. Y así hay muchos ejemplos, pero los soviéticos
y ahora los rusos tenían dos ejemplos que Putin debió tomarlo en cuenta. Dos ejemplos. Está el ejemplo de Afganistán, que es válido tanto para Rusia como para los americanos, porque a ambos les ocurrió lo mismo. Primero a los rusos, que quisieron dominar a Afganistán y tuvieron que irse. Después los americanos quisieron dominar a Afganistán y tuvieron que irse. Vieron que no podían lograr eso por la fuerza. En el caso de Rusia, hay un ejemplo que debió reflexionarse mucho más, que fue el caso de Finlandia. El caso de Finlandia. Rusia invadió a Finlandia, lo hizo Stalin. Stalin invadió a Finlandia. ¿Ustedes saben cuál era la proporción del ejército ruso o el ejército de Stalin frente al ejército finlandés? El siguiente. Rusia era 56 veces más grande que Finlandia. Rusia tenía 26 veces más población que Finlandia. Rusia tenía 6.800 o 6.500 carros de combate y tenía 3.800 aviones. Finlandia tenía apenas 30 carros de combate y tenía 100 aviones. Es decir, que esa invasión, que era preventiva, porque Finlandia, al igual que Ucrania, habían sido parte de Rusia. Lo que pasa es que con ambas, en el caso de Finlandia, Finlandia busca su independencia cuando se produce el derribo de la Unión de República Soviética. Finlandia va a su independencia. Y ya Ucrania había adquirido la independencia antes, en el 1900, la había adquirido antes Ucrania, ya su independencia, desde el 1917. Entonces, ¿qué ocurre? Que Stalin lanzó una operación contra Finlandia, creyendo que eso se iba a resolver en poco tiempo. No se resolvió en poco tiempo. No pudo dominar Finlandia, pese a la diferencia, porque los finlandeses se fueron a una guerra de guerrilla y, en definitiva, con el tiempo desgastado, con grandes pérdidas y miles de hombres muertos, pues tuvo que transarse con quitarle un poquito de territorio a Finlandia y salirse de Finlandia, que no la pudo dominar. Si estamos hablando de Finlandia versus Ucrania, para que tengamos una idea, ¿cuál es la capacidad del terreno de la República Dominicana? 48.000 kilómetros cuadrados. Y miren que nosotros creemos que este es un país grande, 48.000 kilómetros cuadrados. Ucrania son 603.500 kilómetros cuadrados. Ucrania. ¿Qué es lo que se juega en Ucrania? Ucrania no es una guerra solo de un país contra otro. Ucrania es el centro de Europa. Y cuando Europa apoya pues a Ucrania, Europa está haciendo dos cosas. Desde luego, está en su alianza con Estados Unidos por el dominio euroasiático, como aliado en ese sentido. Pero Europa también está apostando al desgaste del ejército ruso. ¿Por qué? Porque alguien va a dominar Euroasia. Y si no lo hace Europa, quien puede hacerlo es Rusia. Entonces, si se aprovecha un conflicto para debilitar al máximo a Rusia, Rusia, después de ese conflicto, dure lo que dure, no estaría en condiciones de agredir a ningún otro Estado europeo. Por eso Europa aprovecha la oportunidad para, en Ucrania y con los muertos de Ucrania, pues poder debilitar a Putin. Y creo que este fue el error en el que él incurrió, que no calculó una serie de factores que iban a terminar en desventaja. Él ha perdido la guerra.
pero no porque la haya perdido. Él la ha perdido por un axioma, claro. Para el poderoso, no ganar la guerra es perderla. Para el débil, no perder la guerra es ganarla. Es decir, ahí nadie ha ganado la guerra. Lo único es que la situación en la que esa guerra está un año después es una pérdida para el poderoso, que no pudo en el tiempo en el que se trazó pues cumplir con sus objetivos. Recuérdese que 4 días después de la invasión, Putin llamó a derrocar a Zelensky y creía que eso se iba a resolver rápido. No, entréguenme a Zelensky y apodérense ustedes de Rusia, yo voy a negociar con el ejército ucraniano. No visualizó que lo estaban esperando para entramparlo en un conflicto prolongado, para buscar en ese conflicto debilitar al máximo a Rusia, aislarla de la comunidad internacional y debilitarla al máximo para que no quede en condiciones económicas de disputar un liderazgo euroasiático al final de esta cuestión que nadie sabe realmente cómo termina. Entonces eso es lo que está en juego ahí. En ese juego China ha jugado a la distancia, no ha asumido un papel determinante y hoy Putin no puede detener, porque él no va a salir de ahí sencillamente diciendo, miren, me tracé los objetivos en poco tiempo de conseguir algunas cosas aquí, no la he conseguido, se ha mantenido la resistencia, ahora viene todo este flujo de recursos, de una serie de cosas, que estas guerras son más económicas que militares en muchos casos. Y bueno, tenemos lamentablemente un año después este conflicto y no hay digamos, a la vista ninguna solución. Eso pasa ahí. Entonces,